¿Cómo se clasifican las cervezas rubias de supermercado? Toma, número 1. No soy un entendido en materia de cervezas. Me gusta tomarla para refrescarme como mucha gente también lo hace, pero cuando tenemos que hablar de cerveza me gusta tratar de ser lo más certero posible, lo más finito, para poder no hablar, digamos, sin referencia a algo en particular. Por eso, cuando pidieron la cata de cervezas industriales argentinas, fuimos a comprar las latas. De hecho, las compramos. Tenemos 15 latas en la mesa, pero después fue ¿cómo la clasificamos? Clasificarla por dinero gastado me parece que no tiene mucho sentido, menos en un país que tiene una inflación galopante, que digamos, la referencia se pierde a los 3-4 meses directamente. Por ende, decidimos con la productora ir al Uno de la Birra en Rosario. Está con nosotros en Expediente Jurisic Esteban Tocha Nicosia, a mi lado. Bienvenido, Tocha. Él es jurado internacional certificado por la BJCP, que no sé cómo se pronuncia bien, cómo sería la Beer Juice Certification Program, exactamente. Que es una guía de estilos, de alguna manera, que regula, sobre todo en tema de concursos, que es lo que contaba Tocha, cómo son los estilos de sabor de cerveza. Por eso nos encontramos acá con toda esta maraña de 15 latas de cerveza, que esto es un boom que estamos viendo en el último tiempo, ¿no? El tema de la lata. Exactamente, fue una cuestión de más que de volumen, de peso, de traslado, de transporte, claro, que entra en juego en el costo final, obviamente. Y lo fácil que es enfriarla. Claro. Más que una botella, obviamente. Rápidamente, sí, media hora exactamente. La tenés en un freezer, ya la tenés fría. Tocha, yo voy al súper, ¿no? Y me encuentro, por ejemplo, voy con mi viejo, y mi viejo suele comprar, a ver, ¿dónde está? Suele comprar o la Quilmes tradicional, o suele comprar la Brahma, que no la encuentro ahora. Acá. Porque me cambió el frente. Ahí está. Entonces yo agarro y leo, ¿no? Acá dice cerveza suave y refrescante. Yo vengo un poco de haber consumido en cervecerías artesanales como la tuya, donde voy y pido una IPA, una APA, o una Stout, o una Porter, y acá a veces no me encuentro con esas definiciones, y me encuentro con unas dicen Lager y otras dicen Pilsen. ¿Son diferentes estilos? No, en realidad son el mismo estilo. A ver, tradicionalmente los estilos se dividen en dos grandes grupos, las Lagers y las Ales. Todo lo que es a nivel local, Argentina, fabricación de cervezas industriales, fabrican principalmente, o su gran mayoría, cervezas Lagers. Lager significa que está hecha con una levadura que trabaja a baja temperatura. Bien. Alrededor de 10 grados. Eso hace que el producto final sea un producto mucho más limpio, con menos aromas generados por la levadura, que generalmente pueden ser ésteres, frutas. Esta es una cerveza mucho más límpida. Eso hace que la cerveza tenga mucho más tomabilidad. Claro. Entonces, dentro de lo que son lagers, o dentro de este tipo de cervezas, tenés diferentes estilos. Principalmente empezando por una cerveza pálida, una Pilsen. Pilsen hace referencia a una cerveza rubia. Entonces, lo que es Pilsen o Lager, estamos hablando de la misma cerveza, del mismo grupo. Después podemos ver las diferencias dentro de ese estilo. Pero es como decirte, como vos remitiste un poco a lo artesanal. La Porter te va a llevar algo de chocolate tostado. La IPA te va a llevar algo con mayor presencia de lúpulo o amargor. En este caso, como Lager, también hay cervezas con otra coloración y con otros sabores. Amber Lager, Schwarzbier, que es una cerveza negra, son todas del mismo grupo Lagers. Pero esto andan generalmente en el mismo grupo de cervezas. Que son las lagers, y de alguna manera lo que queremos es diferenciar
lo que vulgarmente diríamos la cerveza rubia, ¿no? Exactamente. Como exactamente. para darle un poquito más de definición. Exactamente. Si vamos a esta diferencia que vos marcaste primero, si querés decir, ¿dónde está una pequeña diferencia acá? Quilmes es una cerveza local que tiene una tradición y que busca ser un producto autóctono. Brahma, si bien es el mismo grupo corporativo, tiene su origen en Brasil. Y en Brasil, generalmente se busca hacer una cerveza mucho más liviana, mucho con menos cuerpo, que tiene mucha más tomabilidad. Por eso se habla del gran consumo que se genera en Brasil. ¿Sí? Una cerveza playera. Podríamos decir. Exactamente. O sea, si vamos a destacar entre una y otra, hay diferencias. Son del mismo grupo, pero seguramente la Quilmes tenga un poco más de cuerpo. Poquito más de complejidad que la Brahma. Como para cerrar la idea original que nos dijiste, de Lager y Pale, Sí. digamos, que tenemos dos levaduras distintas. Las Pale, ¿qué se caracterizan? Las ale, perdón. Las ales se caracterizan por fermentar a 20 grados, no 12, 10, que Una es lager. la lager. ¿Qué quiere decir que fermente a más o menos temperatura? Que fermenta menos es una cerveza mucho más tranquila, la levadura trabaja más tranquila, entrega, si bien esos subproductos que después lo va consumiendo. Las ales, que son las que hoy encontrás mucho en cervecería artesanal, son un poquito más complejas, con más fruta, con un poco más de sabor. Y este cambio Menos límpidas. nos da la temperatura a la cual fermenta y la levadura trabaja ese rango de temperatura. Exactamente. Entonces, obviamente que siempre se escucha hablar de que una cerveza artesanal, si es ale, tiene un poco más de complejidad para beberla que una industrial lager. ¿Sí? Hay artesanales que hacen lager también. Pero la diferencia básica en eso, que es la cerveza ale, independientemente que tenga más o menos cuerpo, más alcohol, menos alcohol, entrega más sabores frutados propios de la levadura y eso lo hace un poquito más compleja. Claro. Que una cerveza lager que es mucho más límpida y donde uno puede percibir más las otras materias primas y no la levadura. La levadura prácticamente pasa desapercibida para que aparezca más el lúpulo y la malta presentes. Excelente. Bien. Queremos categorizar o clasificar para hacer una cata estas 15 latas. Primero, toda industria nacional, ¿no? No hay nada importante. En realidad son todas cervezas fabricadas en Argentina, en las diferentes cervecerías industriales argentinas, donde tienen licencia. Por ejemplo, Basteiner es una cerveza alemana, fabricada en Argentina con su licencia. Grolsch es una cerveza holandesa, fabricada en Argentina con su licencia. Heineken es una cerveza holandesa, fabricada en Argentina con su licencia. Amstel es una cerveza holandesa también, de la misma manera fabricada. Las que son típicamente nacionales, marca nacional, son Santa Fe, obviamente. Schneider, obviamente. Quilmes. Otto Schneider. Quilmes e Imperial. Estas son las típicas, o sea, vuelvo a repito lo que dijiste vos, que fue claro. Todas se fabrican en Argentina. Estas son las cervezas más locales, más nacionales. Podríamos hablar de un sabor tradicional argentino. De un sabor tradicional argentina, podemos ver que haya diferencia en uno u otro, pero todas apuntan a algo mismo, a lo mismo. Al mismo sabor. Acá, como tenemos dos cervezas de la misma marca, con diferentes denominaciones, no estilos, denominaciones, una está llamada como original o rubia y la otra está llamada como Pilsen y abajo claramente dice liviana y refrescante. A ver. Creo que. Tienen el mismo frente. Pensé que estaban despacio. Básicamente lo que cambia es que esta cerveza tiene un poco más de tomabilidad, por eso habla de liviana y refrescante, donde podemos encontrar un poquito más de complejidad acá. Exactamente. Algo más marcado en sabores y algo menos marcado en sabores, que no quiere decir que sea fea, al contrario. Si vamos a los 40 grados de Rosario la semana pasada, y dame está bien fría. Sí, Después podemos hablar de la temperatura y de cómo tomamos la cerveza y demás, pero digo, vamos para qué está concebida la cerveza, obviamente, como una bebida. Y después, si bien estas son cervezas... Stella Artois está dentro de este mismo grupo también. ¿Stella Artois es belga? Es belga, también con licencia en Argentina.
Ya estamos hablando de Alemania, Holanda, Bélgica, con licencia. Y estas tienen más o menos son el mismo grupo de cerveza en cuanto a complejidad y a perfil. Estas también podemos considerarlas como que son internacionales con licencia local. Sol mexicana, Miller estadounidense, Budweiser estadounidense y Brahma lógicamente Brasil. Estas cervezas tienen, a mi parecer, un perfil similar, si bien son distintas, donde son un poco más livianas. Más o menos como la descripción que hablamos de Brahma. Ligera, rápida. Ligera, rápida. Budweiser, por ejemplo, tiene arroz, que eso la hace ligera, no la hace más barata, sino la hace más ligera y es una receta de origen. Ese es un prejuicio que yo siempre tuve, cuando decían que la estiraban con arroz. No se estira. Es una receta que así llega a Santa Fe, donde se fabrica, le da otro perfil, le da esa tomabilidad que uno necesita, pero no es que el agregado de arroz sea más barato que agregar cebada malteada. De hecho, hasta es más caro. Es más caro. El arroz que la cebada. Es más caro, porque no es un arroz de consumo Claro, no es el doble hogareño, de, exactamente, es un del arroz súper. especial. Y después cada uno con su... Bueno, Miller habla de que tiene un proceso especial, la habla como una cerveza draft, como si fuera, como que tiene un perfil de una cerveza tirada. Pero habla de esa facilidad para tomarla. En cambio, en este grupo tenemos un poquito más de complejidad. Acá tenemos más marcado el grano, tenemos más marcado el lúpulo. Entonces, mucha gente que lo he escuchado decir con criterio, y a mí me parece que la Heineken, la Grolsch o la Bastania son un poquito más amargas. Bueno, esto de alguna manera respeta un poco la tradición de esos países, donde de alguna manera por eso se fabrican bajo licencia acá en Argentina. Entonces tratan de respetar esos perfiles. De alguna manera son fabricadas en Argentina con una licencia internacional de los países que vimos, tiene un poquito más de complejidad, donde aparece un poco más presente la materia primas, el lúpulo, el amargorcito, sin ser IPAs ni nada, tienen un carácter bastante más diferente a estas que son típicas nacionales, más de región, ¿sí? Porque Santa Fe, Schneider, donde de alguna manera tienen un carácter propio estándar. Y acá, y en algún caso, un poco más liviana, como hablamos del perfil de la Santa Fe. Y acá son cervezas internacionales también con un perfil mucho más liviano. O sea, uno cuando remite a México o a Estados Unidos, fuera de lo que es la craft o la artesanal, vemos en películas o cuando uno ha viajado, que es algo con mucha más tomabilidad, con más volumen, con más para saciar la sed. Incluso creo que llegó al mercado Brewing importada, que se llama Michelangelo o algo así, con menos Michelin, graduación. exactamente, con menos graduación alcohólica. Todo se apunta a eso, ¿no? Que no pierdan los sabores, los estilos, pero que a uno le dé esa sensación agradable de tomabilidad, de refrescante. De sabor. Dos preguntas como para ir concluyendo esto. Acá hablaste de que hay perfiles más amargos. ¿Acá me puedo encontrar con un perfil que sea más dulce o sería como un amargor en menor medida? No, en realidad ninguna, o sea, la característica de una cerveza es que salvo alguna en particular que tiene algún agregado o que tiene mucho más maltosidad, y eso que la maltosidad es la que hace un poquito más dulce, en realidad lo que yo diría es son menos amargas o son más balanceadas. Más balanceada, estamos hablando de estas. Sí, la cerveza se busca que sea balanceada independientemente del amargor. Claro. Porque yo reconozco que gente le cuesta tomar cerveza, capaz que vos has escuchado, y le cuesta porque dice que tiene un amargor, es propio de la característica de una cerveza. O sea, es casi la característica principal. En algún caso está mucho más balanceado, entonces el agregado del lúpulo hace que se balancee con lo dulce de la malta, de lo que después se va a convertir el azúcar esa se va a convertir en dióxido de carbono y alcohol. Entonces, de acuerdo al tipo de lúpulo y cómo es agregado, hace que esté más balanceada. Claro. Nunca dulce. Nunca dulce, claro, pues se la consume, digamos, la levadura y no hay registro de azúcar. Exactamente. Y la última pregunta de esto. ¿Qué aroma o, digamos, desperfecto podría encontrar? O sea, ¿cuáles son los aromas que no debería encontrarme en este tipo de cerveza? Mirá,
A ver, siempre hay subproductos generados o deméritos, ¿sí? Que Deméritos, la palabra. nos llamamos deméritos o off flowers en el mundo de la cata. Hay varios. También acá también depende de cómo uno tome esa cerveza a temperatura, ¿sí? Y todas estas cervezas que son lagers, que son pálidas, se recomienda tomar a un máximo de 4 grados. Y algunos pueden decir, no, pero yo la tomo congelada. Bueno, vos la podés tomar congelada y está perfecto. Cuando más congelado, hace que las papilas gustativas se te paralicen. Entonces vos estás sintiendo un líquido frío y estás perdiendo ese perfil buscado de grano, de lúpulo, de levadura. Por ejemplo, hay botellas, en este caso son latas, y no voy a hablar, pero si uno toma alguna de estas cervezas en botella verde, generalmente las botellas son ámbar. Hay botellas claras, transparentes y botellas verdes. Que sean ámbar no es un capricho, es porque lo que se oxida más rápido con la luz es el lúpulo. Entonces, la botella ámbar no deja penetrar esa luz ultravioleta para que se oxide. Cuando es verde, se genera una pequeña oxidación. Que al fabricante de las botellas verdes, que en este caso son estas dos o estas tres, le genera un perfil a un zorrinín. Exacto. Por eso vienen con esos capuchoncitos. Exactamente. Entonces, zorrinín. Entonces, si vos esa cerveza la tomás a los 4 grados, que está recomendado por el estilo, para poder percibir, capaz que perciba eso, que no puede ser tan agradable. O en realidad es un perfil propio de esa cerveza, que no la tiene una cerveza que viene, en este caso ninguna, porque son latas, pero podríamos tenerlo. Ahora, después, lo que más aparece en una lager puede ser sulfuro. Sulfuro es como huevo. Ahí va. Como algo podrido. ¿Por qué? Porque el sulfuro, las levaduras lager la producen por naturaleza. Una levadura tiene un proceso de fermentación y en ese proceso genera varios subproductos. La lager genera siempre el sulfuro, porque cuando uno está en medio de la producción y han pasado, por ejemplo, 10 días de esa fermentación, cuando tienen que ser 15 o 20, y después tiene un lagering, un tiempo de maduración, ahí uno le va a encontrar. Pero después, si está el suficientemente tiempo, la misma levadura reabsorbe. Entonces, en alguno de estas, si uno busca la definición, no me acuerdo cuál, dice que puede percibir un poco de sulfuro. Siempre que estemos hablando de una temperatura que no sea 0 grado o 1 grado congelada. Exactamente. Después, el diacetilo es el gusto a manteca. Puede aparecer. Estoy hablando de cosas que no deberían estar presentes. El sulfuro puede estar mínimamente, el resto no debería aparecer en este tipo de cervezas. Claro. Y la última común es el acetaldehído, que es un compuesto que se manifiesta como manzana verde. Entonces, si uno percibe un sabor fuerte a manzana verde, y seguramente hay un demérito. Con esto no estamos diciendo que la cerveza no se pueda tomar, que tenga problemas de contaminación. Es cuando empezamos a hilar fino. Claro, cuando podemos decir, este es el perfil exacto de una lager. Y hay otra más, que es cuando tiene un sabor a choclo o verdura hervida. También es propio del grano, del tipo de proceso, de cómo fue concebida esa cerveza en la maceración y en el hervor. Si tiene eso, el hervor no fue muy vigoroso y quedó algo dando vuelta por ahí. Vuelvo a repetir, en sus casas no la van a sentir claramente muy presente esto que estamos diciendo, pero si llegan a sentir cuando no toman la cerveza muy, muy fría o casi congelada, son cosas que pueden aparecer en un proceso de cerveza. Y la última, como para cerrar, nosotros siempre hacemos la cata en una copa, la AFNOR, digamos la de copa de cata. Sí. ¿Usamos esa o nos basamos en otra vajilla? En otra no. Esa copa para cata es la ideal porque de alguna manera uno puede reunir todas las condiciones en la misma copa. Si bien sabemos que cada cerveza o cada grupo de cerveza tiene un tipo de copa donde las prestaciones de esa cerveza van a estar
mejor logradas para hacer una cata, la AFNOR es la ideal. Es la que usamos en catas en concursos de cerveza. En NACO. Bueno, creo que solo nos queda poner a enfriar las cervezas y volveremos en un próximo video con 3 videos. En realidad van a ser por diferentes grupos que nos ayudó Tocha a definir. Por supuesto que hay muchas otras latas en el mercado. Estas son las que conseguimos nosotros acá en el barrio y ya nos pareció bastante poder conseguir 15. Son todas Made in Argentina, aunque con la aclaración, digamos, que tienen licencias internacionales. Obviamente las regionales, como por ejemplo Córdoba, Salta, nosotros acá tal vez es más difícil conseguirla y no las tenemos. Pero estarían dentro del mismo grupo, en realidad. Estarían dentro de acá. Exactamente. Antes que termines, Sí. te voy a poner un desafío. Cuando hagas la cata, independientemente de hacer las 3 por separado, en una cata yo pondría una Basteiner, pondría una Budweiser y pondría una Quilmes en esa misma cata, para que encuentres, porque estas van a andar dentro del mismo grupo. Bien. En esa misma cata o en alguna de las que elijas, que busques hacer este tipo de cata, porque acá vas a tener una diferencia marcada entre los 3 grupos que estuvimos definiendo. Entonces tenemos 4 videos como para Exactamente. poder encarar. Lo último, me parece que son 3 fábricas las que elaboran todas estas, ¿no? Sí, está CCU. CCU, Ambev, que es Quilmes, y se me está escapando otra. Y la que hace Basteiner no era Isenbeck. Basteiner y Isenbeck era una empresa que vendieron la licencia a CCU también. Ah, CCU. Sí, la fábrica de Basteiner y Isenbeck estaba en Zárate, que es la fábrica donde yo la conocí, fui a visitarla hace muchos años atrás. Y esa fábrica hoy pertenece a Quilmes. Claro, pues están las dos, está Quilmes y después viene... Bueno, ahora están, fíjate que cuando pases por la ruta vas a ver que no aparece ningún cartel más de Isenbeck y Basteiner. Es cierto, Y eso porque es de Quilmes. porque pertenece a Exactamente. O sea que en realidad son 2. No sé si me estoy olvidando alguna otra, pero son 2. El CCU, que es el grupo chileno, que tiene la mayoría de las muchas marcas, o la mayoría, y después está el grupo de InBev, que si no me acuerdo mal tiene esto. Estas son de... Todas estas ¿Cuánto CCU? CCU. CCU me parece que también es Yo me parece sí, que, CCU. no sé si alguna de estas, no sé Amstel. si viene acá, me parece, sí. Me parece que es así. Amstel, Esta me va- parece que también es CCU. ¿Es CCU? Budweiser y CCU, no sé si no vino a Quilmes, con todos estos cambios. Sí, volvió a Vino a Quilmes. Quilmes. Heineken, esto es CCU, Grolsch no sé si acá me parece. CCU. Ahí está. Eso también seguro. No tiene declaración de... Sí, Asal. Esto Santa también. Fe. Esto también. Barsteiner. La que CCU. digo que cambió. Bueno, entonces solamente 2 empresas, aunque sean Sí. más de una fábrica, pero son exactamente. 2 empresas. Sí, se manejan con licencias, obviamente. Perfecto. Tocha, muchas gracias por tu tiempo. De nada, me alegro, espero que se salga.